negocios, innovación, creatividad, filosofía de vida, alter ego, finanzas y otras hierbas. Bienvenidos a este espacio de transmisión de conocimiento, alter ego, finanzas y otras hierbas. Como siempre, nosotros andamos en la búsqueda de especialistas y profesionales con un conocimiento, además que tengan toda la intención de compartirlo. El día de hoy, por supuesto, no es la excepción. Le traemos un tema que nos han pedido mucho y con un especialista de alto nivel. Está con nosotros el doctor José Roberto Lizama. Bienvenido, doctor. Muchas gracias de esa casa. Igualmente me siento muy contento de que usted me haya acercado y a preguntarme sobre un tema que nos atañe a todos. No hay nadie a quien esto debería resultarle indiferente, que es el suicidio, y que a propósito estamos por clausurar el mes de observación hacia el fenómeno del suicidio. Mi nombre es José Roberto Lizama. Así, un poco la presentación. Yo no lo presento porque es importante que el invitado se presente él, lo que conoce un poco, entonces por eso es que lo estoy dejando a usted, porque sería imposible sacar todo su conocimiento. Bueno, yo soy salvadoreño. Mi formación del pregrado se dio acá, en El Salvador, y mi posgrado también. Y mi subespecialidad soy sexólogo clínico. Ahora me va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver el sexólogo clínico con el suicidio? Pues fíjense que desafortunadamente también ahí lo vemos bastante. Vamos a dar la oportunidad de explicarlo un poco. Mi especialidad, como le dije, soy médico y soy médico psiquiatra. Entonces, solo para comenzar, vamos a hablar un poco sobre por qué llamamos la fenomenología del suicidio. Porque el suicidio es una acción, no es un desorden mental. Es una acción llevada a cabo por distintas personas que sufren distintos desórdenes mentales. Usualmente nosotros pensamos que la gente que se suicida es la gente deprimida, y no, la gente que se suicida más es la gente que sufre de ansiedad y de angustia. Lo otro que nos podemos pensar es que el suicidio es una salida fácil a los problemas, y en realidad no, porque las personas que lo llegan a cometer no están fuera de sí para hacerlo. Quiere decir entonces que el que una persona esté consciente de ello y que lo haga requiere también de una percepción urgente ante un sufrimiento o ante la expectativa de un sufrimiento. Voy a poner un ejemplo. Cuando una persona es detenida, alentada a la Bartolina, la persona llega sumamente exaltada por lo que le ha pasado, sumamente amedrentada porque no sabe qué es lo que puede esperar, y por supuesto suspicaz por todas las personas que están ahí, que ninguno está ahí porque se equivocó de dirección de casa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Les quitan todos los saberes, pero además les quitan la cinta de los zapatos. Y les quitan todo aquello, les quitan prendas, aún así sea la magnífica amarrada con un cordoncito y unas 3 semillitas que tenga dentro de la bolsita. ¿Por qué lo hacen? Porque la persona está bajo una circunstancia que le supera y que no puede digerir, y que en su mente lo único que tiene es: yo no quisiera estar en esto. Y la forma más fácil de no estar en esto es dejar de estar. Doctor, nosotros, la gente, muchas veces creemos que el que se va a suicidar siempre anda deprimido, anda caído, anda serio. Hemos visto casos, hasta de actores famosos que son comediantes, que pareciera que están disfrutando de la vida y de repente se suicidan. Sí. ¿Hay alguna característica de la persona que tiene esa tendencia a poder suicidarse? ¿Hay algún comportamiento, algún patrón o algo que lo pueda delatar? ¿O realmente puede uno tener un comportamiento aparentemente normal y de repente tomar una acción suicida? Las 3 cosas son correctas. Hemos encontrado personas que cometen suicidio
en una situación errática. Le voy a poner un ejemplo, voy a inventar algo. Claro. Yo no esperaba que mi esposa tuviera un parto gemelar y ambos están en la unidad de cuidados intensivos por una malformación congénita, y me han dicho que está en mi responsabilidad ver porque estos niños tengan una atención que no se les puede prestar en el país. Puede ser por puro impulso, que digas es agobiado, yo no puedo enfrentar a mi esposa diciéndole que no se puede y que vamos a tener que verlos morir de uno en uno, porque no nos ofrece el sistema, ni tampoco tenemos los recursos. Entonces lo mejor es ausentarme y matarme. El otro, bajo condiciones en las que nosotros podemos adolecer de un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno de pánico, un trastorno bipolar. Todas estas condiciones tienen como criterio de diagnóstico la idea suicida. Y la idea suicida puede ser en varias categorías. Solo lo he pensado, pero inmediatamente me reprendo y digo que estoy haciendo. La otra puede ser, lo he pensado, me gozo con la idea de hacerlo, pero hasta ahí llego. Otro puede ser, no solamente me gozo con la idea de hacerlo, ya encontré la mejor forma de hacerlo. De hecho, esto que le voy a decir, un testimonio de una persona que me dijo, y yo salía de paseo con mis hijos, pero lo que ellos asumían que era un paseo, en realidad yo estaba viendo por dónde podía yo dejar de cruzar e irme a la hondanada y saber estar contento y consciente de que ellos iban a ir conmigo y que nadie me los iba a maltratar como yo había sufrido. Y luego tenemos eso lo puede llevar a una persona a matarse con toda su familia, por ejemplo. Claro. Sí, la verdad. Y por eso mencioné, tantas cosas es un testimonio. Sí. Es un testimonio de una persona que después no lo hizo y que tuve el gusto de encontrármela en una graduación y sus hijos los graduandos. La otra son lo que nosotros consideramos los desórdenes mentales en el eje 2, que son los trastornos de personalidad. Y los trastornos de personalidad tenemos bloques. Tenemos el bloque A, que es predominantemente esquizoide, esquizotípico. El bloque B, que es el histérico, antisocial, narcisista. Y el bloque C, que es el ansioso, obsesivo, compulsivo. Y otros más para nombrarlos. En todos estos, la intencionalidad suicida también está como parámetro diagnóstico. Interesante. Y lo vemos, el paciente con una ideación paranoide que está siendo vigilada continuamente y que todo lo que dice y piensa tiene más tendencias a puede llegar a veces a verse agobiado y de afirmar que ya no, o bien que a partir de su pensamiento psicótico, seres de otra galaxia lo van a rescatar, o él va a ir a tocar una antena de alta tensión, se va a vaporizar y entonces va a encontrar que eso es el puente cósmico que necesita para alcanzar la próxima galaxia. ¿Me entiendes? Sí, doctor, una consulta que yo he visto mucho en los periódicos. Y por eso le quiero preguntar, si alguien que no tenga tendencia suicida se le puede activar ante un hecho extremadamente duro. Por ejemplo, uno llega y ha pasado, hombres llegan a su casa y su señora está con otra persona. Sí, le voy a explicar por qué. Cuando nosotros sufrimos de un desamor, y puedes decir que tiene que ver con el sexólogo con eso, Claro. La persona a la que nosotros nos hemos vinculado, esa persona hemos creado una serie de mensajes no perceptibles que son a través de feromonas. Entonces, mucho de lo que sucede entre nosotros ya se escapa del ámbito consciente y pasa al ámbito inconsciente. Entonces, nos vemos arrastrados por no sé por qué lo quiero tanto. No significa que no sea grato, no significa que no sea merecido. Claro.
pero ahí vemos que la convivencia, la expresión, y uno lo ve. Ahí otras personas me han dicho, mire, yo aquí le traigo a mi esposo, porque fíjense que desde hace 2 semanas me ha besado y uno le siento el mismo sabor de boca. O sea, cuando estaba ejerciendo medicina, ya después íbamos a examinarlo y tenía un problema hepático. Y no era que tuviera otra persona. No era nada de eso. Sí. Estamos hablando de cuánto nosotros nos llegamos a embonar con la otra persona, qué equilibrios tan sutiles se nos hacen perceptibles. Lo lógico, cuando uno está bien mentalmente, lógico puede decir, ¿para qué me voy a pelear por una persona que se nota que no me quiere porque está con otra persona? Sin embargo, hay casos que llegan y matan. Sí, pero además, otros que llegan y matan y después se matan ellos. O sea, sí. Es decir, esa lógica ya ahí me supera en función porque uno dice, bueno, ahí estoy molesto, pero se matan ellos, ahí ya... Porque el desamor genera una cascada de reacciones y entre otras tantas surge un desbalance, uno de los neurotransmisores que encontramos más importantes en el control del pensamiento. En el desamor uno puede ser una persona completamente diferente de cuando es normalmente, tanto claro así. Que sí, claro que sí. Claro. Entonces, este desbalance, particularmente de la serotonina en áreas específicas del cerebro, crea una reacción de obsesión-compulsión. Entonces ahí vemos nosotros por qué la persona es rechazada y comienza a asediarle en redes sociales, en la casa, la busca. Y cuando uno le pregunta a la otra persona, ¿y por qué lo hace? Se queda, no tengo una razón específica, simplemente yo no puedo concebir que ya no esté conmigo. No hay una razón clara detrás. De hecho, yo he tenido pacientes que me dicen, mire, desde que me dejó, o desde que nos dejamos, desde que yo la dejé, he tenido una efervescencia de mi apetito sexual que no lo puedo comprender y busco personas como ella, si acaso voy a pagar por sexo, o me gratifico pensándola o pensándole. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Si yo entonces he empeñado una estabilidad, he puesto en esa relación de larga o de mucha ilusión, mucho de lo que es mi propia autoestima, entonces me veo yo sin un piso bajo mis pies. Y es mucho más fácil entonces que yo caiga en la conclusión de que jamás nunca voy a conocer la felicidad, que esa persona era todo para mí, que de aquí para acá todo lo que me espera a mí es el vacío o es el ostracismo. Y muy poco tiempo después, este pensamiento pasa a ser obsesivo, pasa a ser planificado. Y ahí vamos. ¿Qué mensaje quiere dejar? Nosotros decimos, sí, la persona que comete el suicidio lo anticipa. ¿Por qué? Porque hace regalos, porque habla de sí mismo como que si no estuviera, porque tiene fantasías de su propia muerte, arregla sus papeles. Si tiene hijos pequeños, busca renovar seguros de vida que no contemplen la incidencia del acto suicida. Entonces, sí, bajo esa perspectiva, sí nos lo puede visar. Pero, dígame usted, a nuestra edad, ¿quién de nosotros que ama a su familia no va a revisar el estado de sus patrimonios para ver cómo lo va a heredar? Claro. ¿Quién de nosotros no va a hacer un recordatorio de nuestra vida cuando estábamos pequeños y comíamos hojas de jocote lavándolas en un guacal que estaba... Sí, claro, por supuesto, sí, o sea, sí. Entonces, ahí es donde nosotros nos topamos con cómo es que no nos dimos cuenta. Ahora, en el ejercicio nuestro de la psiquiatría, muchas veces nos ve como este es el máximo fracaso de un psiquiatra. O sea, el problema que tenemos nosotros es... Eso está... Sí, pero si usted ve, con todas las patologías que le he mencionado, súper difícil. Es muy difícil, claro, que uno de ellos no, y más aún cuando tienen que ver con personas con escaso control de impulso. Le voy a poner un ejemplo. En el trastorno de personalidad límite, esa persona tiene
relaciones intensas, inestables, que con mucha facilidad pasan de ser de la ideación del amor a detestarlo. Hay consumo de sustancias, y esa también es una condición muy asociada al suicidio. Hay promiscuidad sexual, hay dificultad a la identificación de su rol y de su preferencia. Y en la otra hay trastornos del ánimo, solo para mencionar los más importantes. Interesante. Doctor, yo quisiera también, digamos, tocan varios aspectos. Hay un aspecto que me llama la atención. Estuve viendo un boletín de la OPS. Ajá. Y mencionaba que hay una gran cantidad de suicidios en el mundo, que algunos países más suicidios que otros, pero hay uno que me llama la atención, y es que hay como que ha habido un alto suicidio también en personas jóvenes. Sí. Hablaba entre 10 y 23 años, eso decía el boletín. Entonces, y mencionaba ahí que algunas de las causas podían ser bullying, podían ser que le iba mal en clases, que no tenía buena relación con los papás, y empezaron a tocar. Entonces yo digo, ¿es posible que un joven de 15, 16, 17, 14 años se le cruce por la mente suicidarse? O sea, es decir, para mí no tiene lógica, pero al parecer sí hay. De hecho, vemos el fenómeno también en niños. Los niños también se suicidan. Niños de 8 años. También se suicidan. De 8 años. Sí. Pero ahí vemos, porque le digo, no es un desorden, es una acción. Pero ahí vemos niños que han sido continuamente maltratados, abusados y que conocen un amor distorsionado a sus padres. El mismo padre que le está calentando la cena es el mismo padre que más tarde le va a dar de golpes. La misma madre que que le está curando las heridas que le han prodigado es la misma madre que después lo va a morder. Entonces, todo eso trastorna. Ahora vámonos con los jóvenes. Nuestro medio cada vez se está volviendo un medio que venera más el empaque que el producto. Sí, definitivamente. Desafortunadamente, hemos sabido de casos en la India que venden su riñón por tener un modelo de iPhone. Desafortunadamente. Sí. Hemos sabido de niños que le quitan a los papás el teléfono para llevarlo al colegio porque el teléfono de papá está bien chivo. Entonces, la noción de estima, de existencia y de proyección a futuro, de importancia, se está basando cada vez en qué es lo que uno tiene. Y las marcas, que no es culpa de la marca por ser la marca, pero han explotado también eso. Sí, claro. O sea, y esto lo asumen estas generaciones. No asumen los valores de las generaciones previas, y no quiero hablar con nostalgia de los tiempos en los que nosotros no teníamos otro calzado que no fuera Rayadoc, que la mayoría de los que están escuchando jamás van a saber que era un Rayadoc, como no saben que es un cassette, Claro. mucho menos un 8-track. Pero sabemos muy bien que eso ya no es así. Claro. El fenómeno del bullying es un fenómeno que no tiene mucho tiempo, pero la escolaridad y el aglutinamiento de alumnos ha estado ahí de siempre. Claro. Pero hoy los niños ya no se juntan en el recreo a platicar entre ellos. No, Cada uno en una burbujita. Sí. Entonces, regresemos al fenómeno del joven. El joven ahora tiene menos medios de apoyo de lo que tenían generaciones previas para socializar y para manejar sus frustraciones. Y si a eso le agregamos nosotros que la percepción de vida y muerte de ellos todavía no está consolidada, y que el embate de este tiempo de desarrollo obsesivo compulsivo es parte de la adolescencia. Se le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos adolescentes de nuestras generaciones no llegaban siempre con la misma cachucha? Claro. Y les decían, quítese la cachucha, está en la mesa, respete la mesa, se la quitaban. Y no era que no tuvieran pelo, Claro. estaban empilados con la cachucha. Claro. Entonces, sabemos nosotros que es uno de los tantos procesos de maduración cerebral que casualmente implica eso.
jugar peregrino, usted me dice, mire, es un juego. No, no es un juego. Es una manifestación de la fase obsesiva en la que el niño brinca y no toca las rayas. ¿Por qué? Porque es parte del proceso normal de desarrollo. Claro. Y si a eso le pone a usted que tuvo un enamoramiento fugaz con una persona que no le dio bola, entonces se le complica más. Agréguele otro punto. Tenemos un movimiento social sobre la tolerancia a las distintas preferencias, identidades y conductas sexuales, que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero que tiene ahorita una cantidad de detractores, los conservadores, pero también de personas que están al contrario. Y hay algo de certero. A nadie queremos a nuestros hijos, no queremos que nos los maltraten, y entonces queremos que sean bien tratados. Está bien. Pero el problema es que entonces en esta fase en donde la consolidación tanto de los valores como de la identidad, como en la preferencia, todavía dista mucho de estar estables, Claro. Los vamos bordando con una cosa más. De acuerdo. Y entonces surge el pánico de quién soy yo, qué estoy haciendo, por qué me gusta, por qué no me gusta, hacia dónde voy. Y eso da miedo. Y el miedo me causa que yo me deprima. Si yo tengo miedo del futuro, tengo desesperanza, y la desesperanza es puerta y llave para un intento suicida. Doctor, muchas gracias, nos está ilustrando. Jóvenes, todos los seguidores, altos seguidores, ya ven lo que les traemos, una persona con amplio conocimiento. Por favor, no se desconecten, síganos, seguimos con el siguiente bloque. Vamos a ver que a pesar de que hay condiciones negativas, uno se puede levantar, sí se puede levantar, se puede prever, sí hay condiciones que pueden prever. Eso lo vamos a ver después de este espacio comercial. Un espacio para que hablemos relajados pero serios. Alter Ego, finanzas y otras hierbas. Bienvenidos a este espacio Alter Ego, finanzas y otras hierbas. Estamos tocando el tema del suicidio con el doctor Lizama. Doctor, hablamos de algunos rangos de personas que podían tener tendencias suicidas, Sí. pero nos quedamos, bueno, me sorprendió niños, ese no, ni lo vi venir, adolescentes, personas, digamos, en edad laboral, ¿qué pasa con las personas mayores también? ¿También se generan esas condiciones? Sí. ¿O ahí sí ya la madurez mental no permite El eso? suicidio no exime edad, desafortunadamente. Usted ha leído que de Wall Street, ante la caída de la bolsa, no solamente caen los valores, sino que cae la gente en los Pues edificios. sí, cabal. Pero también tenemos el problema que se nos suicidan los adultos mayores. Y hay suicidio activo y hay suicidio pasivo. Un paciente adulto mayor que se conoce que es diabético se suicida de forma pasiva porque no toma la medicina, no recurre, no obedece su dieta. Se está matando y lo sabe. Y además puede emitirlo. Y tenemos el suicidio activo, en que la persona ha perdido su estatus porque ya no está en el trabajo, ya no tiene la misma jerarquía, ya no se siente con el mismo valor. La familia, por cualquiera de las razones, lo ha tirado para la habitación del fondo, gris, oscura. Todo el mundo se va a trabajar, se queda solo y entonces se siente de sobra. A eso le agregamos nosotros que su existencia es una imposición económica porque alguien tiene que quedarse con él, porque alguien tiene que cocinarle, porque gasta en medicinas que no están disponibles o que las necesita, o que adolece alguna enfermedad por la que hay que estarle cuidando, que tiene incontinencia
urinaria, que se levanta se levanta y ya no alcanzó a llegar al baño. Entonces, sí vemos que esta población se nos mata también. Doctor, hay un tema que yo he leído últimamente y que tiene algún grado de relación. Inclusive hace poco salió una serie en Netflix que se llama Los Juegos del Calamar. No sé si usted escuchó de esa serie. Sí. Que entraba gente extremadamente endeudada. Ajá. Entonces, casi que jugaba por una gran cantidad de dinero, pero se mataba. O sea, es decir, las posibilidades de morir eran altísimas. Uh-huh. Entonces, las deudas, hoy con exactamente lo que dijo, las marcas, las comidas, las cosas buenas, lo van llevando a uno, de repente se endeuda, y hay gente que de repente puede tomar una decisión de suicidarse por deudas. Yo he escuchado en los periódicos así, que es muy común eso. No sé si hay alguna información sobre esa relacionalidad, o usted sabe de que realmente sí el exceso de deudas o abatimiento puede generar ese tipo de condiciones. Sí, por supuesto que sí. Toda condición que genere en la persona desesperanza va a ser un factor contribuyente a esa decisión última. Y lo sabemos muy bien. El problema es que nosotros no somos una cultura de aprovisionamiento, porque estamos acostumbrados de generación en generación a ir, como lo dice el dicho, pollo el quebrado, pollo el comido. Sí. Entonces alcanzamos una edad en que se supone que deberíamos de tener un resguardo, una estabilidad, pero no la tenemos. Claro. Y si tuviéramos la estabilidad, porque hemos empeñado parte de nuestros esfuerzos en un sistema financiero, vemos con cada vez más suspicacia que lo que inicialmente nos habían propuesto, la propuesta ya no es la inicial. Claro. Entonces, si las personas se ven a sí mismos defraudadas, se ven vulnerables, se ven frágiles al entorno, a las circunstancias, y se ven también rechazadas por su propio grupo familiar. Doctor, digamos, ya hablamos, yo sé que hay muchas aristas, definitivamente. Yo mismo ahorita he entendido que este tema es demasiado grande como para tocarlo en el tiempo que tenemos el programa. Sin embargo, sí creo que se han tocado varios tópicos. Uh-huh. Ahora, no sé si podemos un poco traer la esperanza, es decir, la familia que tiene adolescentes, primero, o los adolescentes que pueden tener esa condición o se les puede activar, ¿qué cosas o qué medidas o qué acciones pueden generar un contrapeso para generar un poco de salud mental en función de que evitar llegar a un punto donde la opción sea el suicidio? Hablemos primero de aspectos no farmacológicos. Okay. En primer lugar, tenemos que recordarle a la familia que la carrera por tener es para compartir. No es para atesorar. Si yo trabajo y trabajo bastante y me gusta trabajar bastante, ¿de qué me sirve atesorarlo? Alguna vez yo voy a venir y voy a decir, ok, vamos a reunirnos en este lugar, o vénganse todos, o aquí traigo, y así sean las condiciones de la familia. Lo que van a atesorar esta vez son recuerdos. El que yo haya salido de mi casa con una salchicha en la mano y que porque me fue bien en donde fui a trabajar, y entonces tiré un petate bajo la sombra del mango, calentamos café, pusimos tortilla a tostar y nos sentamos a comer. Eso nos va a quedar aquí para toda la vida. Aún así haya sido un choricito de donde usted quiera conseguir, pero eso le da sensación de unión, o sea, sensación de intimidad, y eso son de las cosas que estamos perdiendo. Okay. Hay familias que me dicen que a la par de la mesa lo que tienen es una estación de carga,
Porque hoy es como una novedad. No, me quedé así como, o sea, esperando que siga porque no lo estoy entendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve la estación de carga? Ellos le ponen que es estación de carga para que todos pongan los celulares y se sienten en la mesa juntos. Ah, ok. Entonces, lo disfrazaron, Sí. no le funciona. Sí. Lo otro también. Está diciendo de alguna forma que quitar el celular alivia un poco la salud mental en vez de estar y no pendiente de estamos tanta argumentando cosa, que el celular es demoníaco. Sí. No, lo que estamos recuperando es la comunicación, la simpatía. No hablamos de empatía, no es la simpatía. Claro. El que mi hijo me cae bien, mi hija me cae bien, yo le quiero, ella también me quiere. Entonces, compartir a la mesa, compartir un programa de televisión, enterarse de cómo le fue en el colegio, cómo que va en la universidad. Eso ayudaría a generar mejor comunicación y cuando el hijo o hija tuviera alguna condición, estaría más propenso a contarlo, ¿verdad? Claro, y es cuando uno los conoce mejor, claro. Por sus acciones, por lo que hacen, por lo que dicen. Entonces, es una medida no farmacológica, es una medida de integridad familiar. Claro. Que no estamos hablando nosotros de algo extremo. ¿Sí? ¿Qué otras cosas podemos hacer? O sea, hay que velar también por los ciclos biológicos. Si se va a acostar, pues que se vaya a acostar. Ahora, una hora adecuada, digamos. Sí. Ya, si no puede dormir, no es llegar a apagarle la luz y gritarle que se duerma. Que te desvela. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en silencio. Tal vez es la oportunidad que me cuente que le desvela. Sí, claro. Sí. Luego, pues sí, también hay que conocer sus amistades, hay que preguntarle, mira, ¿y cómo le fue la fulanita de tal? Porque así no se involucra. Y no estamos hablando de situaciones que no sean exclusivas de la generación que nos precedió. Es la continuidad de la vida en familia. Ahora, ¿cuándo involucrar a un profesional y cuál sería el profesional involucrar? Exactamente. Siempre nosotros pensamos, la participación del psicólogo es una participación de extremo importante. Que puede ser preventiva, no, puede ser también de tratamiento como tal. La relación terapéutica. El que se abran a una persona fuera del entorno familiar que no vaya a juzgar. No estamos hablando como siempre nosotros decimos que si va al psicólogo o si va al psiquiatra es porque ya está reventada de loca. Esto es un problema latinoamericano, salvadoreño, que está... es un problema porque nosotros no vamos al oftalmólogo, y voy a mencionarlo, porque ya estoy ciego. Pero el problema es que nuestra concepción de la salud es que yo estoy sano y voy a estarlo porque puedo mantenerme sano. Yo estoy cuerdo y voy a estarlo porque puedo hacer todas aquellas cosas que me mantengan cuerdo. Y por ende, ir a una persona que me evalúe es porque ya no lo estoy y eso a mí me angustia. Y no es así. Yo, José Roberto Lizama, yo visito a mi terapeuta y lo trato de hacer periódicamente. ¿Por qué? Yo he escuchado porque yo soy lo que pienso. Que los psicólogos también como que les exigen una se les exige durante la formación como que y se ellos les exige también, a los residentes ir donde alguien también. y soltar todo eso que tienen, ¿verdad? Sí, pero yo lo he asumido como parte, que si podría ir a hablar con un clérigo, sí podría. Pero también puedo ir donde mi terapeuta y cada vez que voy me siento muy contento, entusiasmado de poder ir y grato de estar ahí con él. ¿Por qué? Porque es un medio más que tengo de evaluar mi vida. Hay otras sociedades que como parte de todas las bonificaciones que le dan como empleado, les pagan una cantidad de horas de terapia. Nosotros aquí no lo tenemos y estamos lejos de tenerlo. Entonces regresamos al punto. ¿Cuándo ir? No necesito ni siquiera tener una cultura de cuándo ir porque yo no sé en qué momento yo no estoy pensando cabal. La persona que comienza a desconfiar podía desconfiar por justas razones. Le voy a poner un ejemplo bien bobo. Si yo he dejado acá una cantidad de dinero pequeña, $40, pero ya me he dado cuenta por opinión de otros, y eso no ha sido así, pero se pone como un ejemplo, de que dejaron dinero y que se les perdió,
Entonces, cuando yo vaya sobre la calle que va a mi casa y me acuerde, me regreso. Y ese es pensamiento totalmente coherente, lógico y sensato. Pero después vengo yo y les digo que no me limpien y les digo que me pongan y mando a poner aquí 2 pasadores y aún así lo hago. Me regreso sabiendo que tiene 2 pasadores, sabiendo que está con llave, sabiendo que yo cargo la llave. Ya dejó de ser pensamiento sensato. Sí. Aunque yo lo pueda justificar. Sí, doctor, muchísimas gracias. Realmente me queda de experiencia. Estos temas son demasiado amplios. Yo ahorita podría seguirle haciendo preguntas y preguntas y preguntas porque realmente es, pero no quisiera cerrar el programa sin que usted le diera a nuestros altos seguidores una recomendación puntual que pueda servirles para poder identificar si alguien puede tener alguna condición o cómo actuar ante alguien que tenga. Les voy a dar hechos duros de la vida con respecto al suicidio. Sí. Se suicidan pobres y ricos. Punto número 1. Se suicidan y no nos damos cuenta por qué lo hicieron hasta que lo han hecho. El suicidio se mantiene como un secreto de familia porque da vergüenza. Cuando hay un suicidio en la familia, las posibilidades de que hayan más es cierto. Así, hechos crudos. Nosotros podemos pensar que estamos haciendo lo correcto y generalmente tratamos de hacer lo correcto, pero no es interpretado de la misma manera. Todo tiene que ver con el punto de vista y con la percepción que tengo yo de mí, yo de mi entorno y yo de los demás. Si los demás me agobian, la reacción inicial podría ser de confrontación, pero si me viene la desesperanza, dejo de confrontar, comienzo yo a introyectar ese odio y lo asumo hacia mí. Eso ya de por sí es un condicionante al suicidio. Okay. Entonces, para todas las personas que me escuchan, ¿el suicidio es prevenible? Sí. Las medidas para prevenirlo son varias, pero comienzan primero que nada por estar al tanto, atento y presente en la vida de los que están con nosotros. Sí, hay personas que se van a suicidar del 11º piso porque cayó la bolsa y se dieron cuenta. No lo podemos evitar. Desafortunadamente, nosotros los psiquiatras que trabajamos en este ámbito lo vemos. Los medicamentos, FDA hasta nos ha puesto una pequeña advertencia. ¿Por qué? Porque trabajamos con la intencionalidad suicida. Claro. Y porque lo hacemos, estamos más expuestos a que alguno de tantos lo haga. Sí. Y lo hacen cuando están en las peores de las circunstancias, bajo efectos de sustancias. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, como profesionales nosotros también nos abocamos, pero también como profesionales nosotros hacemos esto con todo el cariño del mundo, con todo el amor hacia la humanidad, para que den cuenta que es un riesgo, que es un fenómeno que atañe a las familias, que es una herida que no se llega a curar. Yo he tenido pacientes nonagenarias que después de haber enterrado a un hijo cuando tenían 25 años, a esa edad todavía recuerdan como que si fuera ayer, el día que lo encontraron guindando como que anillo de chiltota. Y lo siguen llorando. Doctor, muchas gracias por venir. Gracias a usted porque el tema es grande. Mire, y le voy a decir una cosa, y lo voy a amarrar aquí frente a todos. Sabe varios temas, me gustaría seguirle invitando. Hay varios temas de los que usted sabe que me los han pedido también. Este tema era muy solicitado por varias gente, ¿verdad? Está muy de moda. Hay otros temas por ahí. Sí. ¿Verdad? Presión, ansiedad, soledad y todo ese rollo. Gracias, me ha ilustrado bastante. Yo realmente, aunque leí, me ha dicho varias cosas que realmente ni siquiera relacionaba. Doctor, tomamos entonces en términos metafóricos en otra hierba. ¿Sí? Correcto, exactamente. Por eso es de verdad. Yo me voy con cosas que no sabía. Me imagino que la gente que nos está siguiendo también.
muchas gracias por compartir todo el conocimiento que tiene. Esperamos que nos vuelva a visitar en este programa. Gracias también por recibirnos. Estamos en tu oficina y de verdad, muchísimas gracias, doctor. Para los que nos están escuchando, ya vieron, les trajimos a un personaje con una gran capacidad que nos ha compartido el conocimiento. Por favor, síganos siempre, véannos en YouTube o escúchenos en Spotify. Siempre Alter Ego, Finanzas y otras hierbas. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Muchas gracias. Adiós. Negocios. Innovación. Creatividad. Filosofía de vida. Alter Ego, Finanzas y otras hierbas.